Saludos a todos. En primer lugar, queremos darle las gracias a Provita y UNICEF por habernos invitado a compartir con ustedes este espacio. Y en segundo lugar, agradecerles a ustedes, muchachos que están ahí y que van a compartir con nosotros esta charla de pequeños y grandes cráneos. Bueno, pues si vamos a hablar de pequeños y grandes cráneos, lo primero que tenemos que discutir es qué es el cráneo. Evidentemente aquí tenemos el esqueleto de una cabeza, también lo solemos llamar calavera. Se trata no solamente del cráneo, que es esta porción, sino del resto de los huesos que acompañan al cráneo, dándole la forma a la cara de un animal. Entonces, el cráneo es una porción, esta porción que tenemos atrás. En ella, formada por varios huesos, dentro está el cerebro. El cerebro, el bulbo raquídeo, el cerebelo. Y toda esta estructura que es ósea, su función es justamente proteger a ese delicado encéfalo que está allá adentro. Entonces, no podemos olvidar que tenemos dos grandes bloques, la parte correspondiente a lo que es el cráneo de verdad y el resto de los huesos que acompañan a la cara. Muy bien, en este caso estábamos viendo la cabeza de un cerdo, el cráneo y el resto de la cabeza. Ahora, a continuación, vamos a analizar estos dos cráneos que tenemos acá. Vean este y este. Realmente vean las cabezas completas. A primera vista parece que este que tengo aquí es mucho más grande que el que está acá. Pero claro, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo todos los huesos de la cara, no solo el cráneo. Pero si nos fijamos en el cráneo de este animal, que en este caso se trata de un caballo, es realmente hasta aquí. Mientras que el cráneo de este delfín realmente es hasta aquí. Si ustedes ven, el delfín tiene para su tamaño de cara, de cabeza, un cráneo bastante grande, lo que corresponde a un cerebro también muy grande. En el caso del caballo, claro, uno ve aquí un hueso muy grande, pero esto es mandíbula, esto no es cráneo. El cráneo es este pedacito de aquí, vean que es muy estrechito, muy chato y hasta acá. El resto de lo que uno considera la cabeza es realmente una buena parte de ello se lo lleva la mandíbula. Entonces, hay que estar pendiente que el tamaño de un cráneo, primero, está en relación con el volumen total del animal y con el volumen que representa la cabeza. Vamos a ver dos ejemplos diferentes. Veamos aquí dos cabezas de dos grupos diferentes. Esto es un reptil, un caimán, y esto es un conejo. A primera vista parece que las cabezas tuviesen el mismo volumen y el mismo tamaño, pero vamos a estudiarles el cráneo. Vean acá, esto es un pequeño cráneo. Miren todo el volumen de la cabeza y el cráneo es este pedacito que estoy agarrando entre los dedos, y si lo vemos de lado, no es muy profundo tampoco, es hasta aquí nada más. Vean ahora el de un mamífero como el conejo. Lo voy a abrir. Toda esta zona es el cráneo. Tiene en relación con el tamaño de toda su cabeza un volumen bien representativo. Mientras que en el caimán, con un tamaño de cabeza muy parecido a él, es mucho más reducido. Realmente los mamíferos, en comparación con los reptiles, tienen un mayor volumen craneal y por lo tanto un mayor cerebro. Tenemos aquí una comparación interesante. En este caso tenemos un chivo, que le falta la mandíbula de abajo, y un mono pequeño. Bueno, vean el tamaño de toda la cabeza del mono en comparación con la del chivo, mucho más chiquita. Perfecto, muy bien. Sin embargo, si vamos a analizar el cráneo, toda esta parte no es cráneo, es rostro, es la parte de la cara. Y el cráneo queda reducido a este espacio nada más. Si ahora vemos el cráneo del simio, es aún casi de mayor volumen que el propio del chivo, siendo el chivo una cabeza más grande. Vean acá, miren, hasta aquí sería el cráneo del simio. Realmente los primates se caracterizan por tener unos
cráneo y por tanto un cerebro bastante desarrollado en comparación con el volumen de su cara y el volumen de su cuerpo. Porque no podemos pensar en los valores absolutos, midiendo este es más grande, este es más pequeño. Siempre la comparación tiene que ser en función de todo el volumen de la cara. Ahora una cosa que es interesante en esto del tamaño de los cráneos. Vean esta comparación. Esto es una escala del tamaño del hombre. Obviamente que el hombre no existió en la época de los dinosaurios, ¿no? Es simplemente para hacer la comparación de la escala. Vean el tamaño tan pequeño del hombre y lo que implicaría la cabeza. Y dentro de la cabeza, pues, una gran porción, ya dijimos que se la lleva el cráneo. Ahora vean este animal, que es un apatosaurio. Miren el tamaño, el volumen de esto. Y apenas el cráneo es una zona muy pequeña. Por eso es que decían que la mayoría de los dinosaurios carnívoros tenían un poquito más grande el cerebro, pero tenían un cerebro pequeño. Esto es una comparación de la cabeza, imagínense. Para el cráneo en comparación con el tamaño en general del individuo y aquí el cráneo en comparación con su tamaño. Ahora, si vemos un poco de nuestra historia, estos son cráneos de hombres primitivos, antiguos, pero en todo se ve un volumen bastante grande del cráneo. Este es actual. Este es un cráneo actual. Le falta una parte del hueso de la parte superior, pero vean perfectamente el espacio que hay ahí para nuestro cerebro. Si lo ponemos así, quitando un espacio que ocuparía así el cráneo, la parte del cráneo que falta acá, es una relación muy grande del cráneo con el resto de los huesos de la cara. Aquí, en uno de nuestros antepasados, pues el cráneo es un poco más alargado, un poquito más achatado y bueno, todavía unas mandíbulas grandes. Sin embargo, aún así es un cráneo grande. Aquí hay otro antepasado nuestro y veríamos lo mismo. Un cráneo bastante grande para el reducido tamaño de la cara en general. Hay otro elemento a comparar que es interesante. Tenemos aquí el caso de un murciélago. Un pequeño cráneo. Pero un pequeño cráneo porque el animal es pequeño, solo por eso. Vamos a quitarle las alas. Esto realmente es la pata. Es porque es un animal pequeño, pero si nosotros vemos y nos acercamos un poquito, veremos. Miren el tamaño del cráneo con respecto al resto de la cara. Es un cráneo bastante grande para un animalito que es pequeño. Los mamíferos son, en el caso de los murciélagos, que son también mamíferos, tienen una característica de que la capacidad craneal y por tanto el cerebro es bastante grande en comparación con nuestros amigos los reptiles. Muy bien, pasamos ahora a otro análisis que vamos a hacer, que es el siguiente. Un elemento interesante cuando uno estudia las osamentas, las cabezas completas, no solo el cráneo, es verles el perfil. El perfil te está indicando muchas características del animal. Vamos a empezar con una interesante. Aquí tenemos otra vez nuestro amigo el caimán y tenemos un mamífero. Si observamos, una de las grandes características que diferencia a un reptil de un mamífero es que los dientes de un reptil son todos iguales. Son puntiagudos, cónicos que se le dice, pero no hay dientes diferentes. Bueno, un poquito más grande alguno, uno más chiquitico, pero en general todos tienen la misma forma y la misma función. Si vemos, por ejemplo, esto, ya podemos saber, ¿se trata de un reptil o de un mamífero? Evidentemente vemos todos los dientes igual, por lo tanto no es un mamífero, es un reptil. En este caso es la cabeza de una iguana. Ahora veamos un mamífero. Este es un mamífero. Vean, estos dientes totalmente diferentes a estos. Los mamíferos se caracterizan por tener dientes especializados, diferenciados, con funciones diferentes. Miren esto. Esto es un conejo. Tenemos unos incisivos, miren qué grandes los incisivos, y muelas o molares y premolares que tienen que utilizar para su alimentación. En los reptiles los dientes no nos dicen mucho, pero en los mamíferos nos dice la dieta del animal. Ya sabemos que estos utilizan unos incisivos con los que cortan. ¿Cortan qué? La grama. Nosotros usamos nuestros incisivos para, por ejemplo, morder un mango.
Ahora, no tienen caninos, sino que luego trituran el resto de la comida con los dientes molares y premolares. Una característica importante de los conejos, para los que tienen conejitos de mascota, es que si no le dan la dieta apropiada donde ellos desgasten sus dientes, estos dientes tienen un crecimiento ilimitado y pueden crecer tanto que se les claven en el paladar o en alguna parte de la boca y les traen cantidad de problemas desde infecciones. Los molares también les crecen y entonces si ellos no tienen un material donde los desgasten, empiezan a tener mucho tipo de problemas y hay que llevarlos al veterinario. En la vida salvaje, no, porque ellos están comiendo y con eso hacen el desgaste de esos dientes. Ahora veamos un mamífero diferente. Este, que es un pequeño cunaguaro, tiene un diente que aquí no veíamos, que son los famosos colmillos o caninos. Miren los 4 colmillos, qué grandes, qué poderosos. Vean sus incisivos, pequeñitos en comparación con estos incisivos. Y tienen molares y premolares porque este animal, los caninos lo utilizan para atrapar. Atrapan a su presa y con ello la atrapan, no la dejan salir y la matan porque de eso se alimentan. Luego comen y estos dientes que están aquí, que son los que llamaríamos muelas, premolares y molares, tienen que triturar hueso, piel, unas estructuras duras y por eso lo usan. Ahora, si comparamos con un caballo, por ejemplo, aquí tenemos un caballo. Un caballo tiene buenos incisivos porque también come y arranca hierba. Pero vean los molares y los premolares, qué elementos tan gruesos, tan grandes, tan complejos. Porque esa misma hierba que arranca, el heno y todos los materiales, los tienen luego que triturar con estos dientes. Ahora, la trituración del material vegetal se lleva más tiempo. Por eso, los animales que se alimentan de material vegetal, como ese que es duro, tienen esos dientes para triturar muy grandes. Mientras que un carnívoro sí tritura, pero parece mentira. Los dientes con estos poderosos dientes, vean que estos dientes tienen formas diferentes. No son tan planos, no son tan anchos. Son más bien con estas estructuras medio puntiagudas que le permite fraccionar mejor la parte de los huesos. Sigamos viendo. Un chivo. En la parte de arriba de la mandíbula no hay ni caninos ni incisivos, puro molares y premolares. Pero miren el tamaño de esos molares y la cantidad de irregularidades. Esas irregularidades le permite ser un buen triturador. Tenemos por aquí, esta es un chigüire. Vean otra vez, unos buenos incisivos también. Y los molares y premolares. Y ahora veamos un primate. En el caso del primate, tiene unos buenos caninos, tiene unos incisivos pequeños y tiene buenos molares. Pero si nos vemos nosotros al espejo, vamos a ver que nuestros caninos no son tan llamativos como los caninos de los primates, de nuestros primos los primates. ¿Por qué? Porque en nuestra historia evolutiva fuimos perdiendo esos grandes caninos. Nos hemos podido morir de hambre, porque al perder el canino, que es un elemento de defensa, de atrapar, pero como la dieta en los primates también fue cambiando, no nos trajo mucho problema porque apareció la capacidad de las manos. Las manos nos sirvieron para atrapar aquello que el gato atrapa con los dientes. El gato atrapa a su presa con los dientes. El hombre primitivo atrapaba a su presa con la mano, con herramientas. Y entonces las herramientas de alguna forma, como las lanzas, las flechas, vinieron a sustituir la función que en otros animales tienen los caninos. Entonces, ¿qué nos permite ver eso? Bueno, de acuerdo al estudio de la cabeza, de la mandíbula, de los dientes, podemos saber más del animal, es decir, saber el alimento. Y al saber el alimento también conocemos el sitio donde vivió, el ambiente. No es lo mismo una sabana que un árbol que está relacionado con diferentes tipos de alimentaciones. Vean otro elemento interesante. Vean el grosor de esta mandíbula. El grosor de esta mandíbula es muy amplio porque se necesita una fuerza muy grande para poder triturar el alimento. El carnívoro tiene una mandíbula, pero sí, tampoco es chiquitica porque tiene que atrapar una presa. Pero estos colmillos le dan tanta sujeción a la presa
que ya no depende tanto de una mandíbula gruesa. Eso no quiere decir que no la tenga gruesa, pero en esta mandíbula, en comparación con el volumen de la cabeza completa, a esta mandíbula, en comparación con la cabeza completa, vemos que es diferente. Si vemos luego, por ejemplo, en este animal, también tiene una mandíbula bastante grande porque tiene que triturar muchísimo vegetal y esa trituración necesita fuerza y la fuerza se la da la mandíbula y la mandíbula tiene que ser grande porque cuanto más grande el músculo que se inserta en ella es más grande. Si yo tengo un soporte más chiquito, mi músculo no puede ser muy grande. Cuanto más grande la mandíbula, el músculo se puede soportar mejor. Para finalizar, vamos a hacer la comparación de dos cráneos interesantes. Si yo les digo que comparemos el cráneo del cocodrilo con el caimán, evidentemente que lo primero que me van a decir es que uno es más grande que el otro. Eso es verdad, pero eso no es lo importante, porque esto se trata de un caimán bebé, un caimán cría, y esto es un cocodrilo ya adulto. Si agarráramos el cráneo de un cocodrilo bebé, sería más o menos de este tamaño. Entonces el tamaño no es lo importante es la forma. Vean acá, vean el cocodrilo. Aquí está la base de los ojos, todo esto sería la parte del cráneo y esto lo que llamaríamos el rostro. Vean la proporción del tamaño del cráneo en comparación con el resto. Esto sería el cráneo. Casi 2 veces representaría el resto de la cabeza. Entonces, es un rostro muy largo en comparación al propio tamaño de la cabeza. ¿Qué otra cosa es interesante? Que se va adelgazando. Vean aquí qué ancho es y se va adelgazando muy rápidamente, tan rápidamente que aquí queda bastante estrecho. Ahora veamos al caimán. El caimán, este sería el cráneo. ¿Cuántas veces cabe el cráneo en el resto de la cabeza? Más o menos 2. Aquí eran más de 2. Otra característica es que él no se va adelgazando tan rápido. Se mantiene, sí se va adelgazando, pero poco a poco. Por lo tanto, aquí estamos viendo un cráneo bastante estilizado, perfilado hacia una punta muy delgadita, y aquí un cráneo menos estilizado y más redondeado. Esto nos diferencia la forma del cráneo de un caimán y de un cocodrilo cuando lo podemos ver en el campo perfectamente. Ahora, ¿qué pasa? Que en Venezuela utilizamos los nombres en forma no correcta desde el punto de vista científico, pero así es como se usa en el mundo, en la parte cultural. Tenemos 2 cocodrilos, pero a ninguno los llamamos cocodrilo. A uno lo llamamos caimán del Orinoco porque se encuentra en esa región y al otro caimán de la costa. Pero realmente si vemos sus cráneos son como este, por lo tanto no son caimanes, son cocodrilos que tradicionalmente en este país le hemos estado llamando caimanes. Pero sí tenemos un caimán, al cual no lo llamamos caimán, lo llamamos baba, característico de los llanos venezolanos, y realmente es un caimán. Entonces, por eso es que es importante en la ciencia poner nombres que sean manejados en cualquier país, que no tengan que ver con el nombre como en un país le quieren llamar a un animal u otro, sino un nombre científico para que no pase estos problemas. Alguien le dice, mira, aquí tenemos el caimán de la costa y el caimán del Orinoco, y una persona de otro país se puede imaginar que está hablando de caimanes y realmente estamos hablando de cocodrilo. Eso es lo importante de la nomenclatura en las ciencias naturales. Bueno, muchachos, ha sido todo por ahora para esta charla que les trajimos de pequeños y grandes cráneos. Tanto Lice como yo ha sido un placer para nosotros haber compartido con ustedes esta charla y ahora le daremos el pase a la profesora Pellegrini porque ella les va a indicar la actividad que tienen que realizar. Muchas gracias.